Estamos con Cristina Rodríguez Romero, comunicadora social periodista, docente universitaria, realizadora audiovisual, fotógrafa y estratega digital. Cristina es mujer trans y hoy está con nosotros para hablarnos de la diversidad, específicamente de las 3T que histórica, social y culturalmente han ocupado un lugar tan importante en las siglas de la comunidad LGBTTIQ+. Cristina, muchas gracias por aceptar esta invitación para conversar con las juventudes de Medellín a través de Puntadas para Cuidarnos, los contenidos psicoeducativos de Juventudes Tejedoras. ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo estás. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Nada, estoy muy contenta de estar en este espacio compartiendo con, con las juventudes alrededor de estos temas que creo que nos competen a todas las personas, familia, jóvenes, adultas, personas, todo tipo de personas. Creo que es un ejercicio muy lindo porque creo que tiene que ver mucho con respecto a que cuando hacemos un tránsito, pues todos transitamos en familia, en sociedad, y bueno, creo que es lindo abrir estos espacios. Mil gracias, Cristina, de nuevo. Pues bueno, queremos comenzar escuchando un poco de ti, que nos cuentes quién eres, de tu vida, de cómo ha sido tu experiencia como mujer trans. Cuéntanos un poco de quién es Cristina Rodríguez Romero. Bueno, yo soy Cristina Rodríguez, como ya lo has mencionado, soy mujer trans, soy de Armenia, Quindío. De pronto no se me nota mucho el acento porque he tratado de neutralizarlo por cuestiones profesionales. Soy comunicadora social periodista graduada en la Universidad del Quindío. Allí pues también he tenido la oportunidad de hacer varios tránsitos en el Quindío y en la universidad específicamente. De allí me gradué, también fui docente, posteriormente en el mismo programa. Acompañé pues varios procesos, también hice como mi proceso de tránsito en este espacio. Entonces, pues en esto en gran parte me define como persona, ¿sí? Como este trasegar que he tenido a lo largo de los años, en esta evolución, como me gusta llamarle, en este proceso de tránsito y pues nada, creo que es muy importante todos los espacios desde los que me enuncio, porque creo que también gira en torno alrededor de cambiar imaginarios, ¿sí? Yo sé que no todas las personas trans en Colombia hemos tenido la oportunidad de estudiar, pero creo que también es muy importante recalcarle a las nuevas generaciones que no es impedimento, a pesar de las miles de barreras para acceder a educación, pues no es impedimento ser trans, ¿sí? Y nada, pues creo que en gran parte mi experiencia de vida está dada por el contexto en el que yo me he desempeñado. Me siento muy afortunada de poder haber estado en los espacios en los que me he desenvuelto como profesional, como persona, porque pues precisamente no he tenido como una prohibición alrededor de ser yo misma, ¿sí? De cierta manera, cada ámbito de mi vida profesional está permeada pues por el hecho de ser quien soy, pero pues siempre me gusta mencionar que nunca ha sido un impedimento para desenvolverme en ámbitos profesionales. Actualmente trabajo en una organización feminista que se llama Fondo Lunaria Mujer, que es una organización no gubernamental que moviliza recursos para apoyar temas de activismo y derechos humanos en Colombia, ¿sí? Actualmente coordino el programa de mujeres jóvenes defendiendo sus derechos, el programa Una línea LBT, Mujeres Diversas, y pues nada, he realizado muchas cosas realizado muchas actividades durante mi vida, como mencionabas en la presentación. También he sido profesora de estrategia digital, de toda la parte de redes sociales, de fotografía, que es como una de mis grandes pasiones. La producción audiovisual también me gusta demasiado. Eh, eh, y pues nada, las redes en los últimos años también me han ayudado mucho como a poder llevar como mi mensaje de respeto, de inclusión y de amor a lo trans, ¿sí? Y ya, creo que eso es como una breve descripción de quién soy y desde el lugar del que me enuncio. Gracias, Cristina. Me encanta de todo esto. Además, cómo tenemos que poner siempre en primer plano y resaltar todas nuestras pasiones
y hacer todo lo que hacemos en la vida de verdad con esa pasión y con ese amor por lo que realmente queremos. Eh, Cuando nos estabas en esta presentación contándonos de ti, comenzaste a hablar del tránsito, del proceso de transicionar y quisiéramos preguntarte si pudieras definir en una palabra cómo fue tu proceso de transición, ¿qué palabra utilizarías y por qué? Ah, bueno, creo que la mejor palabra que siempre define para mí y creo que para muchas personas trans es plenitud, ser a plenitud. Em, la gente tiene siempre como muchas creencias alrededor de lo trans, y sean chicos o chicas trans, alrededor de las infancias trans o de la adultez, ¿sí? Alrededor de estos temas, pero creo que es muy importante entender que en cualquier etapa en la que hayamos decidido dar el paso, como decimos comúnmente, de hacer el tránsito, eh, es importante entender que cuando decidimos hacerlo, somos realmente plenitud, ¿sí? Y a pesar de los miles de contratiempos, de las miles de barreras, de la discriminación que hay alrededor, del rechazo familiar que pueda haber, eh, no hay nada más satisfactorio que ser uno mismo. Entonces creo que esa es la palabra que más me gusta, plenitud. Que además ese concepto tiene además toda una carga hermosa detrás de sí. Sí, Entonces es una muy, muy, muy bonita palabra y un muy bonito concepto. sí, También, sí. Cristina, a propósito entonces de lo que nos decías, también comenzaste a hablarnos desde una parte además muy positiva y muy bonita de las barreras y queremos preguntarte entonces qué piensas de esas barreras, cómo debemos superarlas, pero además de eso también cómo consideras tú que una persona trans vive esas barreras en un contexto social y cultural como el nuestro en ese país, en nuestro país, perdón, cuáles son esas grandes barreras y qué consejos darías también para buscar superarlas. Bueno, pues es que es como una pregunta muy difícil realmente, porque de por sí el tema de los derechos humanos en Colombia, aunque suene feo, está a la baja, ¿sí? Y peor aún, pues si tienes alguna, entre comillas, condición especial que te hace más vulnerable al resto de la sociedad, ¿sí? Y esto pasa con la población racializada, con la población diversa, cuando eres trans especialmente, por todo el estigma social que hay alrededor de, y pues las barreras son de todo tipo en todos los niveles, ¿sí? Que incluso personas que gozan de muchos privilegios siendo trans también los presentan, ¿sí? Entonces, digamos que el primero como tal, para mí, y el más importante, es el rechazo familiar. Aunque cada vez vemos siempre más historias positivas de familias que aman y respetan a sus hijas trans, sigue siendo un problema en cómo las familias abordan estos temas, ¿sí? Primero porque creo que los padres, por muy chéveres que seamos, pues no estamos como en condiciones de hablar de temas de sexualidad, ¿sí? Y hay un vacío gigante alrededor de eso y pues precisamente estamos en una sociedad pues que nos ha condicionado a hablar de estos temas siempre como en el anonimato, del run run, del mito, entonces digamos que no hay un conocimiento real de cómo tratar a esas personas, a esos hijos, ¿sí? A respetarles desde su integridad, ¿sí? Desde su ser. Y pues esto de cierta manera también marca, nos guste o no, unos ires y venires alrededor de, ¿sí? Entonces encontramos unas carencias alrededor de cuestiones del amor, ¿sí? De las relaciones sanas que tenemos con los padres y pues con otros familiares, porque igualmente no todas las familias están conformadas de esa manera tradicional, ¿sí? Pero igualmente quien representa de pronto ese espacio de cuidado tampoco sabe abordar este tema, ¿sí? Y terminan pues de pronto prohibiéndole o haciéndole creer a ese hijo que pues precisamente hay un problema, ¿sí?
Otro tema importante, pues precisamente tiene que ver con el apoyo familiar, que muchas personas trans pues son rechazadas en su hogar y por ende tienen que enfrentarse a diferentes situaciones donde pues tienen que sobrevivir, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con temas de trabajo sexual o de otras condiciones de vulnerabilidad en el entorno laboral, ¿sí? Entonces, muchos no pueden acceder a educación precisamente porque no hay apoyo familiar, porque para poder sobrevivir tienen que trabajar, ¿sí? Pero creo que también es importante mencionar pues que no es la historia de todas las personas trans, pero sí digamos que todavía aún hoy, pleno 2020, pasa y mucho, ¿sí? Y porque igualmente no todos los hogares están en condiciones de abordar, nuevamente digo, los temas de identidad de género, ¿sí? Todavía estamos en una sociedad demasiado fundamentalista y de cierta manera esto marca un precedente importante en cómo se abordan estos temas de las libertades individuales y del poder ser. En el tema de la salud es supremamente complicado porque llevamos años, una de nuestras grandes luchas es pues la no patologización, y es que cuando una persona es trans y está pues, en el sistema de salud, para poder acceder o a tratamientos hormonales o a diferentes procedimientos, o incluso para poder ser reconocida ante el Estado como una persona trans, como hombre o mujer, pues tiene que certificarse con un diagnóstico psiquiátrico médico que avale esa identidad diversa, ¿sí? Entonces ha sido como una de las grandes batallas, aparte pues porque efectivamente pues nadie quiere tener, pues la idea es que la gente entienda que ser trans no es una patología, ¿sí? No es un trastorno, ¿sí? Y que de por sí el entorno de salud es un ambiente hostil y violento para las personas diversas, ¿sí? Y esto es algo que también se lleva denunciando desde hace muchos años alrededor del trato casi que inhumano que recibimos siendo personas trans, ¿sí? Desde el no reconocimiento de nuestra identidad, incluso cuando hemos solicitado que por favor nos llamen de otra manera o que nos traten con respeto, el trato es indigno en muchos aspectos, ¿sí? En educación, como mencionaba, pues no más con ver la realidad, son muy pocas las personas trans que logran un pregrado, ingresar a la universidad, a educación superior, ¿sí? Entonces, pues cuando estamos en el campus universitario, pues cuántas personas vemos, ¿sí? Pues en los últimos años también ha mejorado mucho porque pues ya uno ve personas muy disidentes, personas con construcciones identitarias fuera del binarismo social, pero aún así es muy complicado porque muchas personas trans ni siquiera han podido terminar su educación media o primaria, ¿sí? Y creo que esos son como a grandes rasgos como las barreras, los ámbitos más complicados donde se presentan mayores barreras, que es como salud, educación y familia, ¿sí? En lo laboral ni se diga, o sea, tengo, tras de todos los miles de barreras que hay, por ejemplo, incluso muchas compañeras trans con pregrado encima, siendo muy tesas, son discriminadas a nivel laboral, entonces es como un precedente importante de mencionar, porque efectivamente a pesar de haber logrado superar todas las barreras que ya he mencionado, pues ya nos graduamos de un pregrado, pero muchas veces no nos dan la oportunidad porque la gente cree, tiene unos mitos preconcebidos alrededor de nosotras y pues nos rechazan, ¿sí? Nos rechazan por el hecho de ser trans y eso se nota desde el trato hasta la manera en que se refieren a nosotras y pues bueno, ni siquiera nos dan la posibilidad de mostrar nuestro desempeño. Entonces, de cierta manera, como mencionaba al inicio, pues efectivamente nuestra experiencia de vida trans determina en gran parte, incluso cuando somos personas privilegiadas en muchos aspectos, determina en gran parte el trato que la sociedad nos brinda. O sea, y ni hablar de qué es ser trans en un espacio público. O sea, imagínate cómo me afecta la libre locomoción, algo tan absurdo como pensar que puedo ir a un parque o estar en una zona pública, ¿sí? Y peor aún las vulneraciones que puedo tener por parte de la misma ciudadanía que me señala o de las mismas instituciones que deberían velar por mi bienestar como la policía, ¿sí?
Entonces es un panorama complejo, pero creo que es importante tener en cuenta pues, que a pesar de todo sí se ha ido avanzando. Por lo menos ya el tema trans ya no hace parte de los trastornos según el listado de trastornos mentales de la Organización Mundial de la Salud, que salió hace 2 o 3 años, como la homosexualidad en los 90. Y creo que eso es importante, pero aún así el personal médico no está capacitado para hablar de estos temas, incluso de personal que uno creería que deberían tener la formación, como es en el caso de los endocrinos, que prescriben tratamientos hormonales sin de pronto una mejor asesoría para la persona que toma el tratamiento. Es más, siempre estamos, las personas trans siempre estamos sometidas a, y bueno, y si yo no me quiero hormonar, ¿sí? Y si yo no quiero cumplir con esos cánones que la sociedad me exige para ser validada como mujer, entonces es complejo porque es un entramado grande, opresivo alrededor de las identidades trans. Y ya. Eh, Gracias, Cristina. Al pensar en esa cantidad de barreras que, como dice, pues se ha ido avanzando en un proceso lento, pero que ha ido pues mejorando, nosotros creemos que el componente educativo y pedagógico, además, como lo conversábamos hace un momento, es o puede ser uno de esos ámbitos que puede ayudar a superar muchísimo todas estas barreras y a través de él se puede trabajar muchísimo para seguirlas superando. Entonces, al respecto, además, y pensando también desde esa pedagogía no académica, sino social, cultural hacia las demás personas, quiero preguntarte cómo crees que las personas que no somos trans podemos ser aliados de esta comunidad. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a una familia que está acompañando a su hijo o a su hija en el proceso de transición, a personas de diferentes instituciones educativas, colegios, incluso también mencionabas a las entidades gubernamentales, a la policía? ¿Cuáles serían esos consejos que darías para ser aliados y acompañar siempre a la comunidad trans? Bueno, primero, bueno, es que son muchas poblaciones a tener en cuenta. Pero lo primero efectivamente es que entiendan que somos seres humanos. Es muy chistoso hacer alusión a esto, pero la gente cree, tiene en su mente un montón de estigmas, de mitos, de prejuicios alrededor de las personas trans y el nivel de deshumanización al que hemos llegado es canalla, ¿sí? Entonces, no más el hecho de que existan personas todavía que crean que ser trans es como un castigo divino o como el castigo por el hecho de haber sido malos en el pasado, de que crean que esto es una cuestión como, como pues de castigo efectivamente a sus actos, pero también como que crean que o tenemos problemas mentales o que el hecho de ser trans ya determina que seamos lo negativo en la sociedad, ¿sí? Entonces, primero que entiendan que somos personas comunes y corrientes, ¿sí? Que como cualquier otra, estamos entre luces y sombras, ¿sí? Que tenemos aspectos positivos, negativos, y que en gran parte, pues ese ser persona está mediado también por los valores inculcados en la familia, ¿sí? Independientemente de que sea una familia tradicional o una familia reconformada o bueno, como lo queramos llamar, ¿sí? Entonces, primero que nos entiendan que somos seres humanos como cualquier otro, que no tenemos nada malo en la cabeza, que no hay nada de malo con ser trans, ¿sí? Que eso no determina el futuro, que lo que determina nuestro futuro es precisamente tener el apoyo de nuestras redes, de nuestra familia, de nuestro círculo más inmediato de amigos y de personas que nos impulsen a ser mejores, ¿sí? Creo que también es muy importante empezar a generar nuevas narrativas alrededor de cómo se aborda lo trans, porque pues a pesar de que esto no es nada nuevo, o sea, las personas trans no empezamos a existir ayer, o porque hayamos visto a alguien en los medios de comunicación y dijimos, ay, queremos ser trans, no, tiene precedentes incluso en la mitología, en los grupos prehispánicos, en diferentes comunidades indígenas, etcétera, etcétera. Entonces creo que es importante que entiendan que esto no es nada nuevo, esto no es ser una persona trastornada,
y pues que respeten nuestra integridad y cómo nos construimos, ¿sí? Y por ejemplo a nivel de instituciones tanto médicas como de la policía o militares, que entiendan pues que por encima de cualquiera de sus creencias está el respeto a la dignidad de ese ser humano que tienen enfrente, ¿sí? Y que igualmente, aunque parezca muy curioso, Colombia en temas trans ha avanzado mucho en comparación a otros países. Entonces, una gran ventaja es que a pesar de todo, la Constitución nos respalda, ¿sí? Y bueno, y obviamente muchas tutelas y muchos procesos pues, de reconocimiento a las identidades trans que han emprendido pues diferentes ciudadanas, ciudadanes pues en la misma sociedad, en la Colombia que tenemos actualmente, ¿no? Pero pues creo que es muy importante ser reiterativos en eso y sobre todo en los círculos tanto de amigos como de familia, entiendan que esa red de apoyo que tenemos, ¿sí? Entre amigos, entre compañeros de trabajo, entre compañeros de estudio, entre familiares, entre vecinos, en nuestra propia comunidad, va de cierta manera a impulsar ese proyecto de vida de las personas trans, ¿sí? Entonces, lo mínimo es tratar de garantizarles lo mínimo, ¿sí? Es que es muy curioso porque efectivamente el respeto debería ser, es algo inherente a cualquier proceso de desarrollo humano, pero pues seguir insistiendo en que tenemos que respetar la diferencia, en que sin importar mi creencia, si la persona no me está haciendo daño y está siendo feliz, pues hay que respetar eso, ¿sí? Y es más, ser reiterativas en el mensaje que la diversidad no elimina nada, sino efectivamente este tema de la diversidad en identidades o en la manera en que las personas muestran su personalidad, no, no me va a atacar a mí, no me va a hacer daño a mí, sino que por el contrario es otra de las muchas posibilidades de ser. Gracias, Cristina. Finalmente, además de pues, seguir siempre desde lo educativo, desde escuchar, desde respetar, desde conocer, además, pues debemos seguir siempre trabajando por ello, porque además quiero unir esto entonces con la última pregunta que queremos hacerte y es por las juventudes, personas que están comenzando su proceso, que están comenzando a transicionar, qué consejos, qué tips les darías a ellos en general, de cualquier tipo de consejos para llevar su camino, para llevar además su proceso de transición de la mejor forma. Bueno, ahí creo que son muchas cosas a tener en cuenta. Lo primero es que yo sé que efectivamente la presión social de cómo debemos vernos, de cómo debe ser una persona trans, es compleja, ¿sí? Pero no escuchen lo que la sociedad les está exigiendo, ¿sí? Entonces siempre van a haber presión de cómo debe lucir una mujer trans para que la sociedad la acepte, ¿sí? O cómo debe lucir un chico trans para que efectivamente la sociedad le avale como hombre, ¿sí? Y esa presión pues efectivamente hace que si no estamos en condiciones óptimas, pues efectivamente optemos por caminos nocivos para nuestra propia salud. Entonces, claro, yo no tengo acceso porque no tengo un documento de identidad y pues yo me hormono por que Pepita me dijo que esa hormona le iba a funcionar. Y eso es una práctica que nos ha hecho daño mucho a muchas personas trans, porque los tratamientos hormonales, en caso de acceder a estos, de querer hacerlo, pues tienen que ser pensados precisamente en la corporalidad y a nivel orgánico, por así decirlo, de cada cuerpo. Entonces lo que le funciona a ella no me va a funcionar a mí, ¿sí? Y esto también tiene que ver, está muy relacionado con diferentes prácticas estéticas eh, prácticas estéticas tal vez no avaladas, ¿sí? Bueno, y en Colombia de por sí ya tenemos un problema gigante con el tema de los tratamientos estéticos que no son regulados por el Estado, entonces literalmente cualquiera se va y se hace un curso en Brasil y viene acá a Colombia con un cartón de no sé dónde y viene a decir que es cirujano o cirujana y le hace daño a un montón de personas y la gente creyendo que efectivamente esa persona está obrando de la mejor manera. Entonces tenemos compañeras pues con
con cuerpos pues aparentemente muy bellos, pero son cuerpos que han sido modificados con toxinas para el cuerpo que no son orgánicas, que no son buenas, y tenemos problemas ahora con biopolímeros, tenemos problemas con chicas que se han inyectado grasas caseras, cosas así. Entonces evitemos esto al máximo, ¿sí? Cada quien tiene una construcción identitaria, ¿sí? Y nadie tiene el derecho a validarnos o invalidarnos cómo nos construimos, pero tengamos en cuenta que todo lo que hagamos para nuestro cuerpo, independientemente de que sea con la intención de vernos mejor, de sentirnos mejor, pues puede tener efectivamente consecuencias negativas, ¿sí? Entonces, les recomiendo que no es una exigencia, ser trans no son hormonas, ser trans no son cirugías, pero en caso de querer hacerlo, por favor, piénselo bien, piensen los efectos adversos, las consecuencias de todas las acciones que tomen con su propio cuerpo, porque esto les puede afectar de por vida, ¿sí? Y entonces yo quiero mencionar y quiero invitarles a que no se desesperen. Esto es un proceso de tránsito que va a tomar tiempo, va a tomar años, que efectivamente entre más jóvenes tomemos la decisión, seguramente más pronto nos vamos a sentir mejor con nuestro propio cuerpo, con nuestra manera de vernos ante el espejo, ¿sí? Pero entonces no tomemos decisiones a la carrera. Acompañemos a nuestros hijos en este proceso de poder tomar las mejores decisiones para su vida, acompañémosles en este proceso si es que lo requieren, si es que quieren acceder a hormonas u otros tratamientos, pero que entiendan también que ser trans no es solo eso, ¿sí? Efectivamente hay muchas maneras de abordar el hecho de ser mujer, ¿sí? Y que efectivamente tenemos unos estereotipos alrededor del género, ¿sí? Muy fuertes, pues que hacen parte como de este entramado de una sociedad machista, patriarcal, coercitiva, pues alrededor de las identidades diversas, pero que entendamos que efectivamente si están felices con su cuerpo eh, y con cómo se están viendo, cómo se están construyendo, eso es lo importante, pero entonces hagámoslo de la mejor manera posible, con la mejor compañía posible. Hay diferentes tratamientos alternativos, no necesariamente hormonales, también de poder llevar, para poder llevar como todo el tema del tránsito. Así que pues nada, les invito a que conozcan un poco más de esto, de todas estas opciones que tenemos, a que sean muy pacientes, que igualmente por así ya tengan el tratamiento hormonal, esto no es como que me tomé una hormona y ya mañana estoy así la mujer que siempre soñé, entonces, o el hombre que siempre soñé, no, o sea, esto es un proceso de tiempo, un proceso de entender la dinámica con el cuerpo, también tiene que ver mucho con la aceptación y el amor propio, claro está, ¿sí? Y pues cuando entonces tengamos como todo esto muy presente, pues ya podemos tomar decisiones que no sean, que no nos afecten de manera negativa, sino por el contrario, podamos ser a plenitud. Cristina, pues de verdad que nos has llenado increíblemente de conocimientos, nos has transmitido unos aprendizajes increíbles, que ese es el trabajo de todas las personas, siempre estar aprendiendo y como lo mencionaba también ahorita, siempre preguntarnos desde el respeto, desde el cariño además. Te agradezco de verdad infinitamente por haber estado con nosotros, por acompañarnos, de verdad que de nuevo todo lo que nos has transmitido nos enseña muchísimo y siempre estamos en este camino de aprender, siempre de todo. De verdad, mil gracias por estar con nosotros en Juntadas para Cuidarnos de Juventudes Tejedoras.